Hoy somos féminas todas. Hoy se forma el verdadero calentón con Lourdes Ramos del PNP. Hola, Lourdes. Saludos para ti. Sonia Pacheco del Partido Popular Democrático. Hola, Sonia. Y Adriana Gutiérrez del Partido Independentista Puertorriqueño. Hola, Adriana. Saludos a todas. Bueno, el director ejecutivo de Cor3, aquí se busca un ebanista, Eduardo Soria, renunció a su puesto con efectividad el 30 de junio. Cor3 es la oficina central de recuperación, reconstrucción y resiliencia del gobierno, la encargada de coordinar, de administrar, de dar seguimiento a los fondos y los proyectos de recuperación que todos seguimos esperando también que sigan funcionando y desarrollándose, especialmente los relacionados con FEMA tras desastres como huracanes y terremotos. Y la gobernadora había designado a Soria con la encomienda de agilizar la ejecución de los proyectos de reconstrucción, maximizar, por supuesto, el uso de los recursos federales destinados, y el nuevo representante autorizado de la gobernadora, GAR, que son las iniciales, las siglas en inglés de representante autorizado de la gobernadora. Ante FEMA va a ser el general Arturo Garfer, claro, con quien Soria ha tenido una transición en el pasado mes. Y les pregunto a las tres, Lourdes, ¿cuáles deben ser las consecuencias? Bueno, ninguna. Él se retira el día 30. La persona que está en la segunda en mando, tiene pleno conocimiento de todos los proyectos que están corriendo en este momento. Es una persona con mucha experiencia y se quedará en su puesto cuando él renuncie finalmente, que es el día 30. Me imagino que en estas 2 semanas se volverán a poner más de acuerdo con lo que está pendiente, porque están los dos conscientes, y él se retira a su práctica privada, pero escuché que está disponible para todo lo que la gobernadora lo necesite. Pero me preocupa mucho la fecha de septiembre, en donde le decimos caput a lo que no está corriendo. Pero definitivamente este gobierno lo que quiere todo el tiempo es seguir atrasando los Estamos trabajos. ¿Cuándo fue el huracán? 20, en el 17. 2017. 9 años y seguimos en el atraso, en el turnover de entrada y salida de tanta gente. Me preocupa. Para completar, mira a quién ponen. Ok, que es un general, yo le tengo su respeto, siempre a todos los generales yo le puedo tener un respeto, porque mi papá fue, y eso ahí está en mi cultura. Pero a nivel de volverle a dar a otra persona más funciones, y va a descuidar otra. Recomenzar, me preocupa mucho. Y máximo cuando todavía tenemos gente que no ha podido tener su casita lista, y cada vez, ahora el 1 de junio, empezamos los 6 meses de tensión en el país, pensando en que venga un fenómeno veraz, como son los huracanes. Pensamos que este año menos por lo del niño, pero la realidad es que todos nos ponemos en una lluvia, todo el mundo empieza con el sistema emocional a afectarse, pensando en que pueda ocurrir lo mismo, y más que los que tienen sus propiedades afectadas. Me preocupa mucho el seguimiento. Adriana. De acuerdo, preocupa, y no es para menos, ¿verdad? Preocupa, y yo creo que hay varias cosas. Primero, que es una renuncia más de esta administración. Desde que comenzó este cuatrienio, lo que hemos visto ha sido cambios en las jefaturas de agencias, controversias con los jefes de agencias, y ahora se suma una renuncia nueva que no tenemos los detalles del por qué o una explicación al país de qué es lo que ha sucedido, pero sí preocupa mucho lo que va a suceder con los proyectos de reconstrucción en el país. Aquí, lamentablemente, vivimos en un país donde dependemos de los fondos federales, lamentablemente, y muchas veces, en muchas ocasiones, se pierden por la mala administración de esos fondos federales también. Y lo hemos visto en este proceso de reconstrucción, y sin duda alguna, estos cambios de la noche a la mañana dejan unas interrogantes al país de qué va a suceder con estos procesos de cara al futuro. Y lo que decía la compañera, ¿verdad? Un poco también de poner entonces a Garfer a cargo, y es un poco, uno se sigue cuestionando qué pasó con aquellos 8,000 y pico de resumés, y de momento 9,000 resumés, que de momento vemos que seguimos como un reciclaje de unas agencias a otras, y vemos una desarticulación en el funcionamiento de las agencias, y preocupa mucho. ¿Y cómo lo van a ver en Estados Unidos otra vez? Porque allá se molestan cuando hay esos tenores, porque allá son bien estrictos. Bendito, sí. Decías, Lourdes. Sí, el presidente Trump ha cambiado
varios jefes a los que ha votado, porque Pero, es así. pero es No un terrible buen también, las ejemplo. consecuencias No es un son buen terribles. ejemplo. Por eso, es No dejen terrible, de ser pero o sea, terribles. no somos los únicos, pero Eso les no voy a lo hace decir bien, algo. Lourdes, no lo hace bien. Esta cuestión de seguir sacando los 9,000 resúmenes, mire, la mayor de eso eran maestros, personas que no cualifican para unas posiciones Espérate, ten específicas. mucho cuidado. Nosotros hemos puesto tremendos maestros a administrar en otros lugares y han salido bien. Yo no subestimo a ningún No, servidor yo público. tampoco, pero Sonia, hay posiciones, un ejemplo, esa de Coltré, pues hay mucha gente que no, de que está ese resumen ahí que no cualifican y hay que ser claro, hay maestros con doctorado en educación, pero te puse ese ejemplo porque yo misma conozco de maestros que lo que querían y sometieron su resumen era que los cambiaran de escuela o tener la Pero oportunidad todas de las ser agencias, directores. Lourdes, las Eso agencias te tienen puse. segundos Lo que pasa en es que mando. no es ¿Y una los sola. segundos en mando Pues, dónde están? perdóname que te acabo de explicar que la segunda en mando, que creo que se llama Sonia, como tú, es la que va a estar. Bueno, pues es la que se va a quedar a cargo de esos proyectos de ahora en adelante cuando él renuncie y ella conoce la agencia, sabe la trayectoria de cada uno de los proyectos y no se va a ver afectado. Y lo de los resúmenes no es que lo traigamos nosotras, es lo que trajo la gobernadora desde el principio de cuatrienio y lo que le vendió al país y lo que ha Por eso, quedado en un pero es que cuestionamiento no todos clarísimo. son Ok. para las mismas posiciones Estos que hay son, disponibles. aquí hay otros temas que yo no quiero que nos diluyamos y nos quedemos en este tema porque son bien importantes. Para mucha gente, para los que no tenemos, yo tampoco, agua, no les importa saber quién descubrió qué, por qué. Yo creo que hay algo que sí es bien importante de quién descubrió por qué. Pero Sonia me está haciendo un no rotundo. Yo te digo que yo me he quedado boba. Primero vamos a empezar con la campaña mediática que la gobernadora me ofendió. Y mira que yo quiero mucho a mis compañeros, excompañeros, dejando la diferencia política de un lado. Ajá. ¿Cómo tú te vas a hacer una campaña política por todos los billboards del país con un capacete, de acueducto? Cuando el país, mira, la gente está sufriendo en San Juan, en particular San Juan y Bayamón. San Juan son Río, de los hasta peores Río que se Grande ha y ido. Canóvanas, que no hay Sí. agua. Hay una situación que hay que resolverla porque no podemos tampoco, ¿verdad?, tapar Y ya las cisternas particulares está están roto y vacías también. El sistema no sirve, no se le dio el mantenimiento, aquí vino un deo, vino todo el mundo, pero la realidad es que a mí no me importa quién descubrió América en un momento dado, no me importa, a mí lo que me importa es quién va a resolver. Y esta pelea chiquita que ya se está viendo entre dos alcaldes, Ajá. yo les doy se la doy al alcalde de San Juan porque es el único que ha salido desde el principio a trabajar el asunto y pienso que la misma administración no lo está protegiendo. Y lo digo de verdad. No lo está protegiendo porque ya era tiempo que esa persona que está dirigiendo acueducto estuviera fuera. Ahí es donde digo que es importante saber quién fue y por qué. Porque quien tenía que saber y quien tenía que hacerlo no lo hizo. De acuerdo. Adriana. De acuerdo, yo creo que el asunto de la rendición de cuentas es algo que no sucede mucho ni en esta administración ni en pasadas administraciones. Y de momento ahora estamos hablando de una crisis del agua que es evidente pero que no es nueva. De momento ahora la estamos viendo recrudecida en San Juan particularmente y en áreas metropolitanas. Espantoso. Espantoso, pero hay comunidades y municipios alrededor de Puerto Rico que llevan Cierto. décadas Morovi, sin agua. la pelea Morovi, de Villalba, Corozal, Aguas Buenas y tantos otros. Es un tema que ha sido ignorado por muchas administraciones. Ahora vemos a la gobernadora, la escuchamos decir, bueno, esto es un problema de décadas. Que no se le olvida el PNP que lleva una década gobernando y administrando, ¿verdad? Y yo creo que quienes han sido los responsables de la crisis, que no es accidental, es importante que se asuman unas consecuencias. Y esa transparencia, esa claridad, pues no la hemos visto y lo que vemos a la gobernadora es politiquear con las crisis. Y eso de verdad que es un insulto y una ofensa para un país que ya ha normalizado vivir sin agua y sin luz. Mira, Lourdes, ¿cómo entendemos precisamente ese discurso cuando por otro lado pretendes que vengan extranjeros a invertir en Puerto Rico o a hacer crecer el turismo, cuando lo que es básico, elemental? Yo recuerdo cuando la gente decía, ay no, a Santo Domingo no, que ahí se le va el agua y la luz todos los días, pero En Cuba. mira, Sí, yo yo soy clara y he sido clara en este programa siempre. El problema del agua es real, yo lo he sufrido también, Ajá. porque no estamos exentos. Es más, te digo más, hoy hubo que despachar los empleados del Capitolio porque no había agua.
¿Sabe? A las 12 cesan las funciones en el Capitolio porque el agua es indispensable. Cosa que es preocupante también porque Claro. necesitamos que estén trabajando también. Pues claro, porque nosotros estamos en cierre de sesión, ¿entiendes? Por Que eso. es importante que el personal administrativo esté cumpliendo con todos los informes. Yo misma desde bien temprano estoy en esa para avanzar y entregar para que se puedan ver en el calendario. Pero ¿saben qué? Si no es por Miguel Romero, que va a la corte, tiene un juez que abrirle los ojos al dichoso director de acueducto para que acepte esa convocatoria a ese equipo de trabajo y pero aceptara ¿por qué tenemos el que se le esperar a estaba que Miguel Romero haga Pero eso? mira, esa porque pregunta Miguel- yo no te la puedo contestar, pero la cuestión es que Pero se hizo el cuando comité. la alcaldesa de Morovi, Carmencita, pidió ese reclamo muchos años, nadie la escuchaba. Tuvo que ir Ir a la un foro. corte, fue a Y la corte también. los propios gobiernos que han estado, y hasta tal vez mío también, porque Sí, no, también. eso es viejo. O sea, pues esto es una cosa que no es de colores No políticos. le No, escucharon, exacto, no no hicieron asunto el de trabajo. color. Y ella ahí, como una mujer bien Valiente. fue hasta lo último y lo consiguió. Después que descubrieron, lo digo yo, Ajá. que se podía hacer algo, es que entonces todos los demás. Pues así San están Juan haciendo nosotros ahora. lo necesitamos, San Juan es nuestra capital. San Juan me da mucha vergüenza Es horrible. ir porque estuve ayer enseñando propiedades por Isla Verde sin agua y sin luz. Porque cuando en un momento yo dije, espérate, como que se fue la luz Hace aquí. 2 días yo estaba sin Las sin luz, dos Isla Verde, cosas precisamente. entre, eso era Carolina, ¿verdad? Pero Isla Verde Bueno, es Carolina. es la área donde más frecuente ¿Es a donde porque la llega? gente Sí. vive ahí. Hasta donde llega todo el Por mundo eso te a digo, pero Puerto por lo Rico. menos ya esa los primera hoteles, inspección. ¿dónde más hoteles hay en Puerto Rico? No, y sin hablar de las poblaciones más vulnerables en este país, que son los adultos mayores que También. están Que solos en están sus ahí. hogares. ¿Y que son mayoría? Que son la mayoría, y la mayoría no cuenta ni tan siquiera con cisterna. Y Por el ejemplo, dinero- yo quiero dar un dato. El dinero que ha gastado Miguel Romero repartiendo agua, mira, a Bayamón ya le dieron en acueductos, creo que fueron 600,000. Tienen que resarcir ese dinero porque ese dinero es del alcalde para otras Claro. necesidades. Que no le corresponde. Y él está repartiendo agua, está llenando cisternas, pero ese comité ya hizo el primer Los trabajo y negocios detectaron. se están cayendo, los Yo quiero dar pequeños. un Sí, dato. detectaron un montón de irregularidades que yo siento mucho que hayan tenido que ir a la corte. Y yo- para Llegar al resolver. Es Y yo quiero dar un terrible. dato Adriana. porque hablamos, ¿verdad?, de que el asunto y la crisis del agua no tiene que ver con colores, pero lamentablemente se politizan muchos asuntos en este país y quiero dar un Sí. dato importante. Ahora se ha hablado mucho en el Senado de una comisión total para interpelar al presidente de la Autoridad de Acueductos Alcantarillado. Pero imagínese que el PNP, la mayoría del PNP, en el Senado y en la Cámara, pero sobre todo en el Senado, en agosto del 2025, la delegación del Partido Independentista radicó en ambos cuerpos una resolución para interpelar al presidente. Esto fue agosto del 2025. Antes de esta crisis. Antes de, digo, la crisis lleva años, Sí, pero pero antes de de que esta en explotara, particular. ¿verdad? el Colapso, asunto, estamos el en el colapso en colapso. San Juan, en el área Exacto. metropolitana. ¿Y ustedes saben qué sucedió en el Senado con esa resolución? Se descargó, no, peor aún, se descargó y se derrotó a viva voz por la mayoría. Y ahí uno ve también la politización de unos procesos legislativos que sirven para darle cara al país y que a veces se sobreponen unos asuntos políticos partidistas sobre los intereses del pueblo, y esos son algunos de los ejemplos. Hasta Y que eso es una estalla. vergüenza para el país Que también. esto es lo que está. Tristemente hasta que estalla. Eso es correcto, Sonia. Y Adriana, escuchar, sí, como cualquier servicio que no recibiste, pues debe haber unos créditos. Es lo Ajá. mínimo. Ah, Es lo Bueno. mínimo, se cae de la mata, ¿verdad? Nada más faltaba que el La país gobernadora lo tuviera dijo. que estar Yo pagando creo el que agua eso que lo no digo. está recibiendo. Pero, ¿cuál es crédito? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque también, o sea, yo por lo Porque menos, a yo juzgar- decía, si yo estuviera en el cargo de Miguel Romero, ¿cómo yo voy a tratar de ayudar a esos comercios? Porque ha habido bastantes reportajes, ¿verdad?, por la televisión. Y a mí por lo menos uno me chocó mucho de una muchacha que vende tacos, etcétera, en la placita de Santurce, donde ella dice, ya no puedo más, tengo que cerrar. Y vamos a otra cosa. O sea, esto es salubridad. Donde yo como que no haya agua, que yo no me tengo que sentir que no me va a dar una bacteria, que yo no voy a Claro. comerme algo que me caiga, porque acuérdate que una vez te cae una bacteria para sacar eso del cuerpo, Te hasta fastidiaste, puedes como morir. hablábamos No, es con bien- Lourdes hace un no, segundo bien, fuera de ¿sabes? bien, la bien Esto lamentable. es un asunto de emergencia. Yo creo que lo que debe pasar en este momento es que realmente no solo San Juan, que se haga un estudio bien claro, que se haga
se establezca un estado de emergencia, aunque nos duela. Es preferible decirle a los turistas, vas a enfrentar esta situación, a querer tapar el cielo con las manos, que lleguen y no haya agua. El problema es Y ese. con las relación cosas- a lo que no del lo hacen. crédito, Ajá. yo radiqué, creo que hace 2 o 4 años atrás, que tuvimos unas pequeñas crisis también, crédito en la luz y en el agua, me derrotaron los me proyectos acuerdo de y eso. Yo me acuerdo de eso. no progresaron, pero ese me imagino que es el crédito que va a estar, que prometió la gobernadora y que no vendría mal a ningún bolsillo, que si no tengo agua me descuenten una porción por el periodo en que no tenemos Claro, agua. pero ¿cómo lo medimos? Bueno, ¿Cómo pues lo- por el y ahora tiempo. sumamos el super tubo. Pero llevamos meses ya, o sea, sin servicio o interrupciones de agua. Hay comunidades que llevan meses sin agua. Y le facturan igual. Y les facturan Bueno, yo igual. pago lo mismo gastando menos agua. Esto es imposible. O sea, si el crédito se va a dar, debe ser cada día, ponerle un valor a cada día sin agua y descontárselo de la factura, porque si no tengo agua, no puedo pagar por lo que no tengo. Yo te quiero pagar por lo que yo consumo. Con no que por más. quiten el costo del alcantarillado. Alcantarillado, Con que a eso veces- se ahorra la gente que en algo mi por un caso- mes, que lo hagan. Buena Porque idea. volvemos. Cuando Buena no idea. tenemos luz, no, todos esos costos que yo digo, no, yo veo eso, yo digo, Dios mío, yo gasto 20 pesos en luz, pero pago 200 ¿verdad? en impuestos, pues algo tienen que hacer Y sobre que el sea tema, razonable. Me río sobre el porque tema- de verdad es risible, y es que me di cuenta esta semana, o lo comenté realmente, me había dado cuenta ya, pero yo he estado unos momentos viviendo fuera de mi apartamento y en un momento digo, pero es que yo sigo pagando lo mismo, pero no solo eso, es que prácticamente pago más por alcantarillado que por consumo casi. O sea, si hacemos la proporción Eso es así. y viviendo fuera de casa sigo pagando lo mismo. Eso es fijo. O Pero sea, tienes pero, que ¿verdad? apagarlo en la luz, apaga los breakers y te va a dar resultado. Cuando yo tengo salgo de todos los breakers apagados menos la nevera. menos la cuando nevera. todos. A Yo mí creo que es me importante, baja el consumo. En términos legislativos también, para que el país esté al tanto de que el problema del agua es un problema que tiene muchas razones, ¿verdad? Hay una falta de mantenimiento de la autoridad, hay un mal manejo de fondos, ha habido la politización, como pasó en la Autoridad de Energía Eléctrica, en acueductos y alcantarillado, entre muchas otras Y cosas. que no se te olvide también las uniones obreras que han hecho también su daño. O, Porque en o la una- criminalización de los sindicatos y No, también de la pero clase no, porque trabajadora. también- Pero y además de eso, hay proyectos, esto también tiene que ver con una falta de planificación en el país. Eso sí. Y estamos discutiendo una reforma de permisos que va a trastocar el sistema y que puede tener unas implicaciones en cuanto al recurso del agua. Estamos hablando de proyectos como Esencia en Cabo Rojo que van a tener unos impactos directos sobre las comunidades y la falta de agua. Estamos hablando de proyectos de la Hard Cámara Rock, como el Viejo proyecto San Juan. 1079, Ujú. que va a tener unas implicaciones que amenaza a la zona del Carso de Puerto Rico, que le brinda agua a Agua. cientos de miles de personas en el país. Entonces yo creo que cuando hablamos de esto, no es solamente explotó el supertubo, hay que repartir agua, hay que verlo desde el macro y las fallas que ha habido en términos de política pública, de malas administraciones, ¿verdad? Para que el país esté consciente de que el problema es mucho más complejo, ¿verdad? Que de lo que a veces discutimos y que es importante que en términos legislativos la gente sepa los proyectos que están amenazando o que pondrían en mayor precariedad el servicio del agua o el acceso al Sea agua. en quien el país. sea Aquí- que gobierne, si un tubo se rompe, no me digas que siendo el PIB el administrador no va a dejar que se El rompan que los sea. tubos. El que sea tiene que meter mano. entenderlo, Pero los tubos no se enfrentarlo rompen de la noche y a la tiene que mañana. resolverlo. No se rompen Porque de la ese noche tubo a la no mañana. no se rompió a propósito. Sí. No. Ese tubo se rompió Pero por también el tienes por que el poner uso. la persona clave, porque si tú tienes, o sabes que en aquel tubo no puede pasar 50 galones de agua, tú no puedes tomar una decisión a lo loco. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque mucho de esa tubería estaba controlada Esas con gente fisuras y experta esas, que sí. tenía el conocimiento. Al sacarlo, han venido gente que se les olvida que hay que controlar tal vez las presiones, las correntías, las cuestiones, y eso es lo que ha provocado. Tú tienes que tampoco podemos depender de una sola persona, pues se muere y yo creo que hay Yo que creo que tener Y el también unos eso es un buenos- error. expertise, y el Exacto. expertise, Pero el gente que de expertise verdad. tiene que pasar la información a las nuevas generaciones, porque tampoco puede ser que unos grupitos se Sí, mantengan. y el Estamos de expertise, acuerdo, y el estamos de expertise, acuerdo. y el expertise también tiene que ver con que quienes asuman posiciones gerenciales administrativas en corporaciones públicas, en agencias del gobierno, estén ahí
puramente por los méritos que tengan y el expertise que tengan con los diversos temas. Y sabemos por experiencias en el pasado que eso no siempre funciona así. No, y que a veces se acomodan en posiciones personas por lealtades políticas, y eso es parte también de las responsabilidades y de lo que nos ha traído a las tantas crisis que estamos viviendo, entre ellas que no tenemos agua ni luz. Ahora Tenemos deben segundos, aprovechar. dime, Lourdes. Sí, ahora tenemos que aprovechar que regresó el técnico que conoce todo el sistema de San Juan para que pase ese conocimiento a otro. ¿Cómo que regresó? Porque ¿Roberto regresó? sí, se lo impuso el tribunal. Ah, Está, no, esa parte, sí, no. Me acabo de está en el equipo de trabajo y de San Juan, pero no sabía que no, estaba. en el comité que nombró, que obligó el juez, está Roberto. Esa es la persona que más Está. sabe, Que no sabe. solo de San Pues Juan, entonces sabe en de todo este Puerto Rico. claro que sí, en este momento es momento de que comience ese Y nada de adiestramiento, político además que ese sí que sabe, de de él, o sea que otros empleados también aprendan a hacer lo Hay que mismo, porque pasar en la algún información. momento se va a jubilar. información. Exacto, se Bueno. puede morir, Dios no lo quiera, pero puede Exacto. pasar. Se me acaba el tiempo, quería tocar el proyecto de estatus de Pablo José, pero se me acabó el tiempo, así que será en otro momento que tomemos ese Estamos tema. lo mejor de los dos mundos. Ay, bendito Ah, sea Dios. Terrible. Que desastre. La vuelta Estamos viviendo lo mejor de los dos que me mundos. digan Estamos sin cuál es- agua y sin luz, que es me también digan- consecuencia de que la me colonia digan en Puerto cuál es el Rico. desarrollo de Lela, que ni Sonia ni Pablo José todavía Ven, saben. quería ¿Qué tocar quieres ese estadía? Siéntate a Estadidad esperar. en 50 estados, claro que Espérate, sí, Pablo este es el José. momento en que sí quiero que salga Despídete, dentro de Pablo horas. José, dime cuál es el desarrollo de Lela para que no engañes a los país buenos sin agua y populares. Para fondos para Un país para sin la agua y vida. sin ¿Vieron luz. para Las dónde va? abanico a Va. todas, Tengo que Para Estados Unidos. las abanico a las tres. Yo asesoro Gracias mi Lourdes, soberanía. gracias Sonia, gracias Adriana, gracias una visita más jovencita Emma por estar con nosotros. Y al regreso hablamos de trata humana, cárceles, misiones y fe. Hacemos una